En el 7º año de amar en silencio a mi amigo de la infancia, finalmente me armé de valor gracias al apoyo de mi mejor amiga. Con un ramo de flores y un pastel, tomé un tren nocturno solo para confesármelo. Pero en la bulliciosa cancha de baloncesto, lo sorprendí besándose. Abrazó a Leela, mi mejor amiga, y me preguntó con frialdad, ¿qué haces aquí? ¿No ves que estoy ocupada? Nervioso y despeinado, estaba a punto de explicarle. Cuando su compañero de piso se rió entre dientes y dijo, mi novia me trajo un pastel, ¿qué tiene que ver contigo? Cuando llegué a la cancha con el pastel, Jasper tenía a Leela acorralada contra la barandilla. Besándola. Leela se quedó paralizada por un instante antes de rodearle el cuello con los brazos. Le devolvió el beso con profundo cariño. Hacía un calor sofocante. Acababa de pasar una noche sin dormir en un tren. Me sentí mareado y aturdido fuera de la cancha. Los vítores a mi alrededor eran como agujas que me clavaban los tímpanos. Solo estábamos apostando a si Jasper podría conquistar a Leela. Llevaban tanto tiempo coqueteando que ya era hora. Vamos. Paga. En ese momento. Perdí toda la fuerza en los brazos. El ramo y el pastel temblaban en mis manos. En mi teléfono había un mensaje de Leela. Enviado hace unos momentos. Jasper está en la corte. Date prisa y confiesa. El cielo se había vuelto sombrío. Y el viento había arreciado. Tragándose mi vergüenza y mi dolor. Salí corriendo de la cancha. Detrás de mí, oí la voz de pánico de Leela. Estaba al borde de las lágrimas. Eco. No es lo que parece. Déjame explicarte, por favor. Estaba agotado después de pasar un día y una noche enteros en el tren. Y el aguijón de la traición me quemaba profundamente. No tenía energía para pensar mientras Leela. De todos los días. Eligió hoy el día en que me instó a confesar que besara a la misma persona por la que había venido. Aún así. Tiró del dobladillo de mi camisa. Negándose a soltarme. Sus mejillas. Una vez ruborizadas. Ahora estaba pálida. Nerviosa. Empujó a Jasper hacia mí. Su voz llena de agravio. Eco, vaya. Deja que Jasper te hable. Pero Jasper le agarró la mano y se burló. Vamos con el drama. ¿Tan desesperada estás por delatar a tu novio? Leela se aferró a mí con terquedad, pero no soltó la mano de la de él. La escena se congeló incómoda y sofocante. Cuando Jasper notó las lágrimas de Leela, su expresión se ensombreció. Se giró hacia mí y me preguntó, ¿quién te mandó a venir? ¿No ves que estoy ocupado? Había viajado por todo el país. Sin dormir y ansioso. Solo para que me despidieran con una pregunta fría y cortante. Todo lo que quería decir se esfumó de mi garganta. Me solté de la mano de Leela, y me di la vuelta para irme. Humillada. Fue entonces cuando una voz tranquila e indiferente resonó a mi lado. Le pedí que viniera. ¿Qué? ¿Hay algún problema? Una figura alta apareció a lo lejos. Levantó la vista perezosamente para mirarme. ¿Traerle regalos a la persona equivocada? Ven aquí. Nunca pensé que volvería a ver a Ascher en un momento así. La última vez que nos vimos fue hace 3 años. Cuando dio un discurso como el mejor estudiante de ciencias de nuestra escuela. Mientras le entregaba el trofeo, tropecé en la alfombra roja y me sentí mal. Más tarde. Él y Jasper acabaron en la misma universidad. Se hicieron compañeros de piso. Incluso. Y de alguna manera. Cada vez que nos cruzábamos hacía el ridículo. Jasper frunció el ceño. Molesto. Ascher. Esto no tiene nada que ver contigo. Dile que regrese a donde vino. Ascher soltó una suave carcajada. ¿No crees que has malinterpretado algo? Mi novia me trajo un pastel, ¿qué te importa? Y así, sin más. Esa noche aparecí en la fiesta de cumpleaños de Jasper. Como novia de Ascher. El ambiente estaba un poco tenso. Leila no dejaba de mirarme.
Estaba tan distraída que hasta se olvidó de comer. ¿Qué miras? Jasper la miró con el ceño fruncido. Come más. No tengas miedo, nadie te va a intimidar. Eso finalmente rompió el dique de emociones que había estado conteniendo. Miré fijamente a Jasper. Dime qué le hice exactamente. Jasper guardó silencio. Su rostro se oscureció. Me volví hacia Leila. ¿Me tienes miedo? ¿Hiciste algo de lo que te arrepientas? Leila negó con la cabeza. No. Ascher me dio un vaso de jugo de sandía. Su voz era despreocupada. Si se asusta tan fácilmente, mejor no la saques en público. Tomó un puñado de pistachos. Córtalos con cuidado. No mates a nadie del susto. Robo. Algunas personas a nuestro alrededor no pudieron contener la risa. La cara de Leila se puso fea. Se disculpó rápidamente para ir al baño y huyó. Más tarde en la fiesta. Agotada y somnolienta, agotada y somnolienta. Decidí irme temprano. Mientras Ascher salía a atender una llamada, yo también me escabullí. Solo quería darle las gracias. Después de todos los problemas que había pasado. En mi momento más vergonzoso e impotente. Había venido a rescatarme. El pasillo estaba tenuemente iluminado. Ascher estaba al fondo. Hablando por teléfono. Su voz tranquila y firme resonó suavemente en el pasillo. Fue entonces cuando me enteré de que era el presidente del consejo estudiantil de su universidad. Originalmente tenía otros compromisos esa noche, pero los pospuso para asistir a esta fiesta. Me quedé a unos pasos de distancia, esperando a que terminara la llamada. Ascher me vio y se detuvo. Te llamo luego. Dijo. Luego colgó y se volvió hacia mí. ¿Qué pasa? Gracias. Por esta noche. Ascher se apoyó tranquilamente en el alféizar de la ventana. Me observaba atentamente. Justo cuando empezaba a preguntarme si tenía algo en la cara. Me preguntó. De repente. ¿Quieres ir al parque de atracciones mañana? ¿Conmigo? ¿Con quién más? Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Lo publicaste en tu historia. ¿Verdad? No podía desperdiciar el viaje. El viento afuera le alborotaba el pelo oscuro. Los faldones de su camisa blanca ondeaban con la brisa. Allí estaba. Relajado y tranquilo con un suspiro de tristeza. Sin embargo, su presencia despertó todo el agravio que tanto me había esforzado por ahogar. Bajé la cabeza bruscamente. Me sequé las comisuras de los ojos. Gracias. Te invito a almorzar mañana. Entonces. Ascher no respondió durante un buen rato. Justo cuando pensé que estaba a punto de burlarse de mí por ser tan llorona. Habló arrastrando las palabras. Claro. Novia. Ascher se fue temprano por compromisos con el consejo estudiantil. Cuando salí del baño, me encontré con Leela en la puerta. Tenía los labios marcados por una mordida. Y al verme, sus lágrimas empezaron a caer sin control. Lo siento. Hecho. No pensé que resultaría así. Por favor, perdóname. Solo sentí asco. Le aparté la mano. Saqué mi teléfono. Y preguntó con frialdad, ¿cuánto costó el hotel? Te lo transferiré. Leela se quedó paralizada. Hecho. Lo siento. Olvidé reservarte el hotel. Su voz sonaba como si viniera del agua. Ahogada e irreal. Casi pensé que la había oído mal. ¿De verdad era la misma mejor amiga a quien le había confiado todo? Había insistido en reservar el hotel ella misma. Me dijo que solo tenía que comprar un billete de tren. Y ya. Esto. Leela. Dije en voz baja. Lo hiciste a propósito. No. Leela me miró con aire de disculpa. Lo siento. Todas las habitaciones cerca del campus estaban llenas. Y Jasper no dejaba de perseguirme. Simplemente.
Lo olvidé. ¿Por qué no te quedas en mi dormitorio esta noche? No respondí. Me di la vuelta para irme. Pero Leela me agarró del brazo de repente. Eco. Olvidé decirte que a ella le gusta alguien. Lo que acaba de hacer. Solo era para ayudarte a salvar las apariencias. No le des demasiadas vueltas. No quiero que te vuelvan a hacer daño. La miré. Fingiendo ser amable y considerado. Y de repente sentí asco. Le solté la mano. Cayó al suelo con un jadeo dramático. Haciéndose la frágil víctima. Solté una risa burlona. ¿Ahora vives dentro de la cabeza de Ascher? ¿Sabes exactamente qué está pensando? Leela bajó la cabeza en silencio. Pero su respiración se volvió agitada de repente. De la nada, Jasper irrumpió y me empujó a un lado. Y agarró a Leela mientras se desplomaba en sus brazos. Me miró fijamente y dijo con frialdad, ¿pusiste a Mongo en ese pastel? Lo miré fijamente sin decir palabra. Su expresión rebosaba de ira. ¿No sabes que Leela es alérgica al mango? ¿Intentabas matarla? Fue entonces cuando noté que los labios de Leela se estaban poniendo morados. Claro que sabía que era alérgica. Pero fue Leela quien me pidió que incluyera el mango. Dijo, a Jasper le encanta el mango. A la 1 de la madrugada, llevaron a Leela al hospital más cercano. El médico suspiró. ¿Sabía que era alérgica y aún así lo comió? ¿Acaso intenta morir? Jasper se giró hacia mí de repente. Sus ojos oscuros y fríos. Leela sigue ahí tumbada. ¿Estás feliz ahora? Respiré hondo. Jasper. ¿Eres tonto? Sabía que había mango en el pastel. No pudo controlarse. ¿Cómo es mi culpa? Su mirada se volvió aún más gélida. Deja de fingir. Eco. No creas que no sé por qué volviste. Solo porque estoy con ella te duele tanto. ¿Trajiste un pastel de mango a propósito para lastimarla? Mirando al hombre que no distinguía el bien del mal. De repente me di cuenta de que me arrepentía. No debía haber creído que Jasper me quería solo porque sí. En la escuela. Se quedaba hasta tarde todos los días para darme clases particulares de matemáticas. Me decía que entrara en la misma universidad que él. Y bromeaba diciendo que estaría indefensa sin él. Ahora, después de estar despierto casi 24 horas, el cansancio me aceleró el corazón. Cerré los ojos para tranquilizarme. Saqué mi teléfono y marqué el 110 sin dudarlo. Justo antes de que conectara la llamada. Jasper me arrebató el teléfono y lo estrelló contra el suelo. Ya basta. ¿Cuánto tiempo vas a seguir haciendo un escándalo? Me quedé mirando el teléfono destrozado. Y me agaché lentamente y recogí los pedazos uno a uno. Y se los arrojé a la cara a Jasper. ¿Y qué si me había gustado durante 7 años? Eso no significaba que no tuviera autoestima. Doctor. Dije con firmeza. Por favor, llame a la policía. Había llegado a mi límite. Mi visión se nubló al caer la oscuridad. En ese momento me desplomé hacia atrás. Unas manos firmes me atraparon. Un aroma limpio a jabón, mezclado con la frescura de la menta, llenó mis sentidos. La calma de Ascher me inundó la cabeza. Voz nítida. No comió mucho en la cena. Probablemente tenía el azúcar bajo. Por favor, échale un vistazo. En la neblina de la consciencia, creí oír una llamada telefónica. Y la voz de Ascher, otra vez baja y distante. Hola. Quisiera informar de un incidente. Después de que el médico me administrara un goteo de glucosa, poco a poco fui recobrando la consciencia. Ascher ya había terminado la llamada y ahora observaba a Leela en silencio con una expresión indescifrable. Leela se encogió en los brazos de Jasper. Con aspecto culpable. Yo. Solo le di un mordisco. El pastel estaba listo para que todos lo comieran. Ascher permaneció inexpresivo. Pero el médico dijo que no parecía que solo hubieras dado un mordisco.
Esto quedaría más claro cuando revisáramos las grabaciones de seguridad y habláramos frente a la policía. En la prepa sabía que a Leela le aterraban los problemas. Caminaba de forma extraña al pasar junto a los policías en la calle. Siempre escondiéndose detrás de mí. Esta vez. Cuando llegó la policía, estaba tan asustada que no podía moverse. Les expliqué todo detalladamente a los agentes. Uno de ellos señaló el vídeo donde aparecía comiendo 3 rebanadas de pastel y preguntó, ¿sabías que eras alérgica y aún así te comiste 3? Ese relleno de mango es difícil de pasar por alto. El rostro de Leela palideció de miedo. Solo pudo balbucear disculpas. Lo siento. Solo estaba siendo codiciosa. No lo volveré a hacer. Con la cabeza gacha. Lágrimas cayendo en silencio. Y Jasper. Se ablandó al instante. Está bien. Está bien. No seas codicioso la próxima vez. Su actitud había cambiado por completo desde que me atacó. Los ojos de Leela volvieron a arder en lágrimas. Lista para abrazarme. Pero tomé el teléfono de Ascher y le puse el código QR a Jasper. Leela se lo comió todo. Y me rompiste el teléfono. Estamos aquí con la policía y los médicos. Paga. Ascher intervino con un suave tarareo. Puedo confirmar que mi novia sufrió pérdidas materiales. La expresión de Jasper se agrió. ¿De verdad me vas a hacer pagar por esto, hecho? Me dijiste que me fuera. ¿Debería agradecerte por destrozarme el teléfono? ¿También? Con la policía vigilando. Jasper transfirió el dinero rápidamente. Pero cuando vio a Asher ayudándome a salir, su rostro se ensombreció de repente. Tras salir del hospital, caminé largo rato por un callejón estrecho. Mi ritmo se aceleraba con cada paso. Hasta que doblé una esquina y me encontré solo en una calle desierta. Me agaché y hundí la cara en las rodillas. La noche de verano estaba silenciosa. Las lilas se extendían entre los barrotes oxidados de una vieja cerca del barrio. La brisa mecía sus pétalos. La calle estaba oscura. Solo 2 sombras en el suelo. La mía se acurrucó. Y ella estaba de pie cerca. Dijo Ascher. Está bien. Llora. No se lo diré a nadie. Las emociones que había reprimido todo el día finalmente estallaron. Mis sollozos se escabulleron entre las lilas. Resonando en el rincón tranquilo de la noche. Antes de venir, había hecho las paces con el rechazo. Aunque las cosas no salieran bien, al menos tenía a Lila. De camino hacia aquí. Habíamos estado charlando sin parar sobre comida y turismo. Incluso lo que estaba prohibido antes de mi confesión falló. Pero después de un día entero de humillación por parte de Jasper y la traición de Lila, ya no pude contenerme. Ascher se quedó justo detrás de mí. Lo suficientemente lejos como para no verme la cara. Así podría ocultar lo patético que me veía. Después de un rato. Me puse de pie. Tenía los ojos hinchados. Gracias. Por todo lo de hoy. Ascher no me miró a los ojos. Se quedó mirando su teléfono. Respondiendo con un zumbido distraído. Faltan 3 horas para el amanecer. Duerme bien. Dejemos el parque de atracciones para pasado mañana. ¿De acuerdo? Respondí con la voz ronca. De acuerdo. Acabamos de llegar. Pasó un coche de policía y se detuvo frente a nosotros. Bajó la ventanilla. La persona que estaba dentro saludó a Ascher con familiaridad. Ascher. ¿Es tu amigo? Ascher asintió brevemente. No pudo encontrar hotel. La mamá de Jasper dijo que puede quedarse en su casa esta noche. ¿Puedes llevarla? Claro que sí. Sube. Al verme mirándolo con la mirada perdida, Ascher explicó con su habitual tono tranquilo. No quería que te preocuparas. Así que le pedí a mi tío que te llevara. Se me ocurrió. Tenía miedo de que no confiara en él. Así que simplemente le pidió a un pariente, un policía, que se asegurara de que tuviera un lugar seguro donde dormir.
Abrí la boca. Pero ya te había dado las gracias demasiadas veces esta noche. Así que cambié mis palabras. Pasado mañana. Déjame invitarte a cenar. Ascher sonrió. Como si ya supiera lo que estaba pensando. Ya lo dijiste. También. ¿Has visto mi ligera vergüenza? Me abrió la puerta del coche. Está bien. Nos vemos luego. La puerta se cerró antes de que pudiera despedirme. Para cuando miré hacia atrás, Ascher ya se perdía en la calle. Una sombra engullida por la noche. Nunca imaginé que la madre de Jasper la guiaría a un barrio residencial, justo al lado de la comisaría. Aliviada. Dormí casi un día y una noche entera. Al abrir los ojos, lo primero que vi fue un mensaje de Ascher. Llámame cuando despiertes. Me quedé mirándolo un rato antes de saltar de la cama y ponerme a vestirme. Hoy era nuestra salida al parque de atracciones reprogramada y le prometí invitarlo a cenar. Estaba a punto de llegar tarde. Cuando por fin corrí al parque. Jadeando. Ascher estaba sentado en un banco junto al sendero. Sus largas piernas se extendían relajadamente sobre el espacio abierto frente a él. Su postura era relajada y a gusto. La luz del sol se filtraba entre los árboles, derramando motas doradas sobre su figura. Sin aliento. Le pregunté, ¿cuándo llegaste? Ascher me puso un sombrero y sonrió al responder, justo ahora. No llegas temprano. No llegas tarde, amiga. Entonces deja escapar un suspiro bajo. Sin dudarlo me tomó la mano. Me quedé paralizada. Ascher se acercó y susurró, no te des la vuelta. Jasper está detrás de ti. Efectivamente. Escuché la voz de Leela. Por supuesto. Qué mala suerte encontrarme con esos dos otra vez. Así que instintivamente me acerqué a Ascher y rocé su brazo. Vamos a la casa embrujada. Leela era una gata estrella, probablemente debería mantenerse alejada de lugares así. Pero cuando el personal nos dividió en grupos. La vi entrar con Jasper. De la mano. Eco, eco. Te llamé hace un momento. ¿No me oíste? La mirada de Jasper se detuvo brevemente en mi mano, que aún sostenía la de Ascher. Ben se apartó con frialdad. Se giró hacia Ascher. Unámonos. Ascher me miró. Dije. No me importa. Naturalmente. A él tampoco. Así que los cuatro nos colocaron en el mismo camino. La luz se atenuó al entrar en el túnel. Leela se aferró al brazo de Jasper. Jasper, tengo miedo. De verdad, voy a Subway de Sasa. Yo también tenía miedo. Pero el orgullo me impidió aferrarme a Ascher. Simplemente le agarré la mano con fuerza y caminé rápido. Sentía el sudor húmedo en la palma de mi mano. Ascher apretaba el agarre. Tranquilo. Lo superaremos. Asentí. Pero una corriente de aire frío en la espalda me hizo acelerar el paso de todos modos. De repente el grito agudo de Leela resonó desde una esquina. Me estremecí. Y Ascher me abrazó de nuevo. El frío del aire desapareció. Lo reemplazó el calor del cuerpo de Ascher. Sé. Su aliento rozó mi oído. Sus labios casi rozaron mi piel. El fantasma estaba allí. Casi chocas con él. Leela estaba llorando. Abandonando mi orgullo, rodeé con fuerza la cintura de Ascher y le susurré. No dejes que venga. Por favor. No dejes que venga. Sentí a Ascher reír suavemente. De acuerdo. El sonido de cadenas arrastrándose se acercó a mí. Ascher me apoyó la cabeza en su pecho y riendo, le gritó al PNJ, oye, tío. ¿Podrías ser más indulgente? Mi novia tiene el corazón débil. El PNJ gruñó frustrado. Maldijo en voz baja. Y se detuvo con sus cadenas. Incluso después de irse, Ascher no me soltó. Nuestros latidos chocaban lentamente. Acalorado. Rítmico. Ahí fue cuando me di cuenta.
Nos estábamos acercando demasiado. ¿Aún puedes caminar? Su voz era baja. Casi un susurro. Me ardían las mejillas. Justo cuando estaba a punto de soltarme, tartamudeé. Lo siento. Me agarró más fuerte. No hay nada que lamentar. Sus palabras aterrizaron como una pluma rozando el centro de mi corazón. Su palma contra la mía me abrasó de repente. Levanté la vista y miré a Jasper a los ojos. Su mirada era oscura. Ilegible. Luego apartó la mirada. El resto del camino, Adinxel sintió mi obsesión. Ya no había más PNJ que nos molestaran. Fue Layla quien gritó una y otra vez de miedo. Ascher me sostuvo la mano todo el camino, guiándonos sanos y salvos. Después fui al baño a limpiarme el polvo del brazo. Layla me siguió. Hecho eco. ¿Por qué me has estado ignorando desde hace un rato? Bajo las brillantes luces del baño. Me di cuenta de que se vistió elegante hoy. Un vestidito fotogénico. Un look cuidadosamente estilizado. Y sus ojos estaban llenos de inocencia herida. Me sequé las manos. Me di la vuelta y me dirigí a la puerta. Layla de repente alzó la voz. Hecho. ¿Alguna vez fuimos amigos de verdad? Pensé que te alegrarías por nosotros. Eso me tocó la fibra sensible. Me giré. Mis labios se curvaron en una sonrisa amarga. Layla. ¿Dónde está tu cerebro? Su expresión se arrugó. Sé que te gustaba Jasper. Pero no es mi culpa que no hayamos entrado en la misma universidad. Lo veía por ti todos los días. Y no pude evitarlo. Yo también empecé a enamorarme de él. Entonces, ¿por qué me presionaste para confesárselo? Porque ya no podía seguir ocultándolo. No planeaba estar con él, simplemente pasó. Él me besó primero. Y ya me conoces. No sé decir que no. Ya basta. La interrumpí. Siempre eres la inocente. Habla suave. Nunca confrontacional. Tú también te confesaste. Y simplemente no pudiste decir que no. Le diste un mordisco y no lo admitiste. Y de alguna manera, soy yo quien sufre las consecuencias. Dime, Layla, ¿qué te hace pensar que mereces ser mi amiga? Layla tenía los ojos muy abiertos. Tenía los párpados rojos. Silencioso. Desde afuera. Se escuchó la voz de Jasper. ¿Layla? ¿Terminaste? Layla se secó las lágrimas y murmuró, es culpa mía. Las lastimé a ambas. Bueno, terminaré con él. ¿De acuerdo? Entonces debería abrir la puerta y salir corriendo sin mirar atrás. Jasper solo había oído sus últimas palabras. Me agarró del brazo. Su agarre se debilitó tanto que me dejó un moretón. ¿Qué le dijiste? Nada importante. Ya no somos amigos. Jasper soltó una risa incrédula. ¿Hecho? ¿Tienes 12 años? ¿Amenazaste con cortar lazos con ella solo para que rompiera conmigo? Me crucé de brazos. No le puse un cuchillo en la garganta. Y no soy su madre. Si de verdad quería romper contigo. Eso solo significa que no tienes el encanto suficiente. ¿Qué tiene que ver conmigo? Jasper estuvo extrañamente agresivo hoy. Me agarró la muñeca y empezó a arrastrarme afuera. Si no la encuentro, tú tampoco irás a ningún lado. ¿Estás loco? Compré una multa. ¿Crees que puedes echarme así como así? Llamaré a la policía. ¿Hecho? ¿Quién te crees que eres? Su expresión se volvió fría. Como si ya no fuera tan amable. Me arruinaste la vida. Ahuyentaste a mi novia. ¿Y ni siquiera tengo derecho a pedirte que te vayas? De repente me jaló hacia el carrusel y señaló una figura no muy lejos. ¿Ves eso? Es la verdadera novia de Ascher. Ahí. De pie bajo la luz del sol, estaba Ascher. Una chica con uniforme escolar estilo marinero saltó del carrusel y corrió hacia él.
Sonriendo mientras me arrebataba la Coca-Cola que me había comprado, Ascher parecía impotente. Pero no la detuvo. Jasper sacó su teléfono y abrió un chat. ¿Alguna vez te preguntaste cómo supo Ascher que no tenías dónde pasar la noche? En la pantalla, dentro de la pantalla. Sus mensajes con Ascher eran claramente visibles. Jasper, hermano. Mi novia está aquí. No puedo irme. Hecho no tiene dónde quedarse esta noche. Cuídala por mí. Ascher, ¿de acuerdo? Jasper bloqueó su teléfono y me miró. ¿Sigues pensando que le gustas a Ascher? Que te quedes solo nos complica la vida a todos. Nunca he sido especialmente valiente en el amor. Probablemente por eso estuve enamorado durante 7 años, tan profundamente que casi me devora por completo. Pero no podía volver a pasar por eso. Así que ignoré las burlas de Jasper y caminé directo hacia Ascher. Me vio a solo unos pasos de distancia. La chica frente a él seguía parloteando animadamente. Ascher extendió la mano y la empujó suavemente hacia atrás, ocultándola de la vista. ¿Quién es ella?, pregunté. Ascher apretó los labios. Pero antes de que pudiera responder, la chica apareció detrás de él. Hola. Soy la hermana de Ascher. Debes ser mi futura cuñada. ¿Verdad? La tormenta de emociones que me había preparado se desvaneció de repente. Solo dejó confusión. Su hermana. Ascher la apartó con una expresión vacía. ¿No dijiste que tu amiga te esperaba? Ve a buscarla. Aléjate de nosotros. Oh. Murmuró. Por alguna razón, Ascher parecía más serio de lo habitual. La chica dio unos pasos. Entonces de repente retrocediste. Hablando a 1000 por hora, tu eco. ¿Verdad? A mi hermano le caes muy bien. Incluso conservó el mensaje del anuario que escribiste cuando te graduaste de NMPH. Ascher se tapó la boca con la mano antes de que pudiera terminar. Cállate. Vete. La arrojó a 2 metros de distancia. Mientras ella se tambaleaba. Ella todavía logró gritar. Adiós. Hermana. Ascher y yo nos quedamos paralizados. Igualmente mortificados. Otra vez el juego de palabras del carrusel. Música y risas llenaban el aire. Sentí su mirada sobre mí. Es una descarada. Dijo en voz baja, te tomes en serio nada de lo que diga. Me quedé mirando las puntas de los zapatos y murmuré. ¿Y qué hay de mi bebida? Me la sacó a la fuerza. Te traeré otra. ¿Y lo del anuario? Ascher dudó un segundo y luego tomó mi mano. En tono de voz. Sí. Se trata del anuario. Lo recordé vívidamente. Justo antes de la graduación. La monitora de la clase entró con un fajo de papeles cuadriculados. Es para Ascher, dijo. Quien quiera puede escribir un pequeño mensaje de despedida. Es un poco raro, ¿verdad? Que alguien tan frío quiera algo tan sentimental. Pero preparó pequeños regalos para todos los que lo llenaran. En aquel entonces, después de haber cumplido con Inkai, apenas conocía a Ascher. Así que, bajo la constante insistencia del monitor, garabateé 8 palabras: feliz graduación. Te deseo un futuro brillante y firmé al pie. Y sí. Recibí el regalo. Un Kai-Kané. El que más me gustaba en aquel momento. Sonreí al recordarlo. Estábamos en el instituto. ¿Quién usa todavía anuarios de papel cuando todos tienen un teléfono inteligente? Una brisa meció la lavanda que crecía junto al sendero. Su fragancia embriagadora en el aire veraniego. La voz de Ascher se filtró entre el aroma y sonó. Por tu nombre. Parpadeé. ¿Por qué? No respondió. Él solo sonrió. Así que yo también sonreí. El sol se puso. La plaza central estaba abarrotada. Alguien había dicho que habría un gran espectáculo de fuegos artificiales al anochecer. Elegí un lugar perfecto y tiré de Ascher para que se sentara a mi lado. Cayó la noche.
El cielo pasó de un naranja intenso a un índigo intenso. A nuestro alrededor. Las voces subían y bajaban, mezclándose con el susurro del viento y el suave zumbido de los insectos. La plaza entera vibraba con el caos y la belleza de una noche de verano. Sonó mi teléfono. Era Leela. Estaba llorando. Eco. ¿Puedes perdonarme? Por favor. Sé que te lastimé. Pero mientras no me perdones, no volveré con Jasper. Lo prometo. No es suficiente. Comparado con la traición que sentí cuando me enteré. Estaba mucho más tranquilo ahora. ¿Intentas hacerme sentir culpable? Si no te perdono, entonces soy el villano que te impide amar. La egoísta que no me suelta. ¿Es eso? Leela no respondió, solo sollozaba. Pero lo entendí. Eso era lo que ella creía. Solté una risa suave y cansada. Leela. Es solo un chico. Si lo quieres. Llévatelo. Pero no debiste haberme mentido. No debiste haberme engañado. Eso nunca lo perdonaré. ¿Entiendes? Colgué. Ascher me dio un gajo de naranja pelado. Están empezando. La música subió de volumen. Y una explosión de fuegos artificiales estalló en el cielo. Un enorme castillo se alzaba al fondo. Iluminado desde abajo. Brillando como algo salido de un sueño. El sonido fue atronador. La multitud se quedó sin aliento. Y así sin más. El amargo flechazo que había alimentado durante 7 largos años. El que se había tragado mi juventud por completo terminó. Me volví. Y encontré a Ascher mirándome. Una hoja le había caído en la frente. La multitud rugía. La música es ensordecedora. Si hablara ahora, probablemente no me oiría. Así que me señalé la frente. Ascher parpadeó desconcertado. Más fuegos artificiales estallaron en rápida sucesión. ¡Bum! Bajo el cielo explosivo. Ascher se inclinó y me dio un beso en la frente. Una chispa muy suave surgió allí y me recorrió con una luz eléctrica. Total. Todo lo demás quedó en silencio. La plaza volvió a oscurecerse. Las farolas volvieron a la vida. La música del carrusel volvió a sonar. Alegre y distante. La gente alrededor se estaba levantando. Pero Ascher y yo no nos movimos. Espera. ¿Jasper está detrás de nosotros?, pregunté. La mirada de Ascher era casi demasiado cálida. Demasiado cercana. Se rió entre dientes. No está aquí. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y entonces por qué? Si no está aquí. No puedo besarte. Cuando Ascher fue a comprar helado, me senté incómoda en un banco no muy lejos. Para ser honesta, nunca había tenido una relación. Lo más cerca que había estado de un chico era sentarme junto a Jasper. Nuestras rodillas o manos se rozaron accidentalmente cuando me ayudaba con la tarea. Todo lo que pasó esta noche fue mucho más allá de mi experiencia. Estaba encorvada sobre mi teléfono. Estaba escribiendo una publicación en línea con ansiedad. Le preguntaba a desconocidos qué debía hacer. De repente alguien apareció frente a mí. ¿De verdad están juntos? La voz de Jasper era baja. Una clara señal de que estaba a punto de perder los estribos. ¿Y qué tiene que ver contigo? ¿Cómo que no? Tus padres saben que viniste a buscarme y esperan que vele por tu seguridad. Cuando no respondí, suspiró. Eco cielo cumple, dice Inso. ¿Puedes dejar de ser tan imprudente? No todos están hechos para el amor. Sé bueno. Regresa. Lo miré con la mirada perdida. Sé que no todos lo son. Ascher no es cualquiera. La expresión de Jasper se ensombreció. Pero tú claramente. Vi la renuencia en sus ojos. Insistí. ¿Qué? Que me gustaste durante 7 años. Y ahora te has enamorado de otra. ¿No te parece injusto?
Fue la primera vez que lo descubrí todo delante de Jasper. Su expresión se congeló visiblemente. Apretó los labios hasta formar una línea apretada. Y no dijo nada. Me puse de pie. ¿Y qué? ¿Qué crees que debería haber hecho? Verte a ti y a Leila juntarse y marcharte con el rabo entre las piernas mientras te cansabas de mí, dijo Jasper con frialdad. No me refería a eso. Si entraras a la universidad aquí, consideraría estar contigo. Me reí. Sabía perfectamente que mi campo tenía mucho mejor futuro en el norte. ¿Y Leila? ¿Qué eres tú para ella?, replicó. ¿Qué opinas? Si me gustara, ya habría dado el paso. ¿Por qué esperaría a que aparecieras? Cuando él terminara. No vio la reacción emocional que claramente esperaba. En cambio, levanté la mano y le di una bofetada fuerte. Jasper se quedó paralizado. Aturdido. Se agarró la cara. ¿Hecho qué demonios? Bofetada. Otra bofetada. Mientras levantaba la mano para una tercera. Leila irrumpió repentinamente desde quién sabe dónde. Se arrojó frente a Jasper. Retrocedió. Su voz temblaba. Echo. ¿No le has pegado ya suficiente? Ahora es mi novio. ¿Qué derecho tienes a pegarle? Miré a la pareja que tenía delante y de repente me pareció absurdo. Definitivamente escuchó mi conversación con Jasper. Debía de conocer esas bofetadas. Al menos la mitad eran para ella. Y aún así, decidió protegerlo. ¿Leila? La llamé por su apodo por primera vez desde aquella noche. Solía preguntarme qué clase de hombre podría interponerse entre nosotros. Ahora lo sé. Es porque eres exactamente su igual. Con eso. Le di una bofetada también. Agárrate fuerte a tu hombre. No me sueltes nunca. No fue hasta que salimos del parque de diversiones que recordé de repente. Había dejado a Ascher atrás. Lo llamé. Cuando contestó, solo me respondió el suave zumbido de las cigarras de verano. Me sentí un poco incómodo. Lo siento. Me tropecé con algo y me olvidé de ti. Ascher se rió entre dientes. Ya lo vi. Esas bofetadas fueron tan satisfactorias. Me senté en el borde de un macizo de flores junto al camino, pateando distraídamente una piedra. Ascher. Me vuelvo a Pekín. ¿HM? Mi especialidad. Probablemente tenga mejores perspectivas en el norte. El resto de mis palabras quedaron en el olvido. Porque en realidad, Jasper no se equivocaba. La distancia era difícil. Y además, Ascher y yo ni siquiera lo habíamos hecho oficial. Ni siquiera éramos novios. Echo. Mira hacia arriba. Levanté la vista y lo vi parado bajo la farola. Y grité con la mano en la barbilla. Sonriéndome. Mi corazón dio un pequeño vuelco. Entonces empezó la carrera. Golpe, 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 golpe. Golpe, 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 golpe. Y entonces su voz llegó con suavidad. Se escuchó en el viento y a través del teléfono. Simultáneamente desde el altavoz y a través del estrecho camino. Me caes bien. Solicitaré plaza en un posgrado en Pekín el año que viene. Así que no te preocupes. Mi corazón dio un vuelco. Entonces una dulzura sutil y suave comenzó a florecer silenciosamente en mi interior. Ascher sonrió. Me preocupaba que confesarlo tan pronto te asustara. Pero ahora lo siento. Si no lo digo, perderé mi oportunidad. Mis mejillas se pusieron rojas como platos. Aparté la mirada y murmuré, no quise presionarte para que te fueras. No lo hiciste. Él sonrió. Quiero. Ascher me tomó de la mano y nos alejó con cuidado de la puerta principal, llena de gente. Hablamos de todo. Planes. Esperanzas. El futuro. Incluso cuando llegamos al edificio donde la mamá de Jasper se prestaba. Me resistía a separarme. Justo antes de despedirnos, le dije, Ascher. No cambies tus planes de vida solo por mí.
El viento había amainado. La luz giratoria de una barbería cercana proyectaba colores vertiginosos en la esquina. Ascher asintió levemente. No te preocupes. No lo haré. Después de eso, regresé a Pekín. Los exámenes de ingreso a la escuela de posgrado ocuparon mi vida. En un abrir y cerrar de ojos. Era el festival del medio otoño. Ascher estaba ocupado preparando sus solicitudes de posgrado y no pudo volver a casa. Yo también estaba completamente desbordado. No tuvimos la oportunidad de vernos. Pensé que simplemente era un mal momento. Pero esa noche Ascher llamó de repente. Estoy en el aeropuerto. Hice una pausa. ¿Cuál? Pekín. Había llovido hacía apenas unos días. Pero el cielo por fin se había despejado. El aire era seco y caluroso. Pero no pudo sofocar el fuego que ardía en mi pecho. Me puse algo de ropa. Iré a recogerte. No hace falta. Dijo Ascher, sé bueno y espérame en la escuela. Mis compañeros de cuarto, quienes ya sabían todo lo que había pasado, estaban entusiasmados. Insistieron en venir a ver a Ascher. Y así, justo después del atardecer, Ascher caminó hacia mí con un ramo de flores, pasando entre una multitud de miradas curiosas. Los ojos del líder del dormitorio se abrieron de par en par, maldita sea. Está caliente. Dispérsense todos. Dejen a los tortolitos en paz. Lo dijo tan alto que Ascher lo oyó desde lejos. Se rió. Me toqué la nariz con torpeza. No le hagas caso. Bromean todo el tiempo. Emitió un suave tarareo. Me dio las flores. Luego se inclinó y me besó. Ahí mismo. En la puerta de la escuela. Mi cara se puso roja. ¿No era un profesor de otra escuela el que estaba cerca? ¿Y no eran mis compañeros? El beso fue breve. Apenas más que un cepillo. Pero al final, me alborotó el pelo. Te extrañé. Apreté el ramo. Me quedé paralizada. Murmuró. Yo también te extrañé. El líder del dormitorio vino corriendo, sonriendo de oreja a oreja. Hola, guapo. Te despejamos de gente. ¿Y eso es todo lo que vas a besar? ¿Sabes quién es nuestro eco? Traducción. Una estudiante destacada. Guapísima. Amable. Amada. Sus admiradores se extienden desde aquí hasta la Antártida. Vayan a preguntar. ¿Quién no ha oído hablar de ella? En el momento en que sonaron esas palabras, un coro de vítores estalló entre los estudiantes que se arremolinaban alrededor de las puertas de la escuela, cogiendo comida o recogiendo paquetes. Algunos jóvenes incluso gritaron, sonrojándose. Eco. A nosotros también nos gustas. Ascher se rió entre dientes. Lo siento. Me adelanté. Tu eco ya es mío. La multitud se dispersó lentamente. Miré hacia atrás y vi a Jasper todavía allí de pie. Parecía que se habían separado en grupo, pero él se quedó solo, apoyado en una pared, fumando. Recordé que nunca fumaba. Me di la vuelta y le pregunté a Ascher. ¿Por qué no me dijiste que venías? No quería estresarte con Jasper aquí. Dijo, además. ¿No tienes nada que hacer esta noche? Sí. Entonces cada uno hará lo suyo. Te busco después. Bueno. Terminé temprano. Sobre las 8 de la tarde. Me dirigí a su hotel. En cuanto entré, alguien me agarró de la muñeca y me sacó de un tirón. Apenas recuperé el equilibrio cuando me invadió el hedor a alcohol. Jasper estaba borracho y su mirada me dio escalofríos. Eco. Arrastró las palabras. ¿Tus padres siquiera saben lo desesperado que estás? Fruncí el ceño. ¿Desesperado cómo? Apenas lo conoces. Y ya te estás metiendo en su cama. ¿A eso no le llamas desesperación?
Su voz era tan fuerte que llamó la atención de todos en el vestíbulo. Pero no le importó y siguió adelante. Más ruidoso y desagradable, no es como yo. Alguien que te conoce al dedillo. Eco que va. Tú y él. No están a mano. Le di una patada en el costado. Fuerte. Un golpe sordo resonó mientras se doblaba de dolor. Saqué mi teléfono. Llamé a mis padres. Y se lo mostré. Adelante, díselo. Diles que quiero acostarme con mi novio y que no lo permites. Diles que crees que debería acostarme contigo. Luego también llamé a sus padres. Ponlos en altavoz. Después del mío. Puedes llamar al tuyo. Deberían saber que su hijo está aquí intentando sabotear la relación de otra persona. El rostro de Jasper se ensombreció. Se quedó allí parado. Respiraba con dificultad. Pero no dije nada. Algo dentro de mí se quebró. Le agarré un mechón del pelo y grité, llámalos. No me hagas menospreciarte. Se quedó mirando la pantalla brillante. Pero al final, no pudo animarse a presionar el botón de llamada. Me solté. Con voz fría acobardada. ¿De dónde sacas la confianza para pensar que salgo con Ascher solo para fastidiarte? ¿No tienes una cartera tan adinerada? ¿Ese cerebro no tan impresionante? En serio, me enamoré por completo de ti. Ahora creo que tu inteligencia emocional también es bastante patética. La entrada del hotel se abrió con un suave silbido. Eco. Ascher estaba allí de pie, sosteniendo una bolsa de pasteles de arroz frito aún humeantes. Jasper se limpió la suciedad de la cara y se tambaleó hacia Ascher sin decir palabra. Te traté como a un hermano. ¿Y así me lo pagas? El puñetazo que lanzó fue fácilmente esquivado. Jasper cayó al suelo. Sin inmutarse. Ascher abrió la bolsa de plástico y me dio algo de comida. Hermano. Jasper. ¿Quién dijo que éramos hermanos? Todavía aturdido por la caída. Jasper no tuvo tiempo de recuperarse cuando uno de sus profesores salió y lo vio. El profesor entrecerró los ojos. Jasper. ¿Has estado bebiendo? ¿No sabes que hay un seminario esta noche? ¿Qué crees que estás haciendo? Ascher me abrió una botella de agua con calma. No afectado. No comas demasiado, habrá más luego. Jasper fue rápidamente llevado a rastras para darle un severo sermón. No fue hasta que estuvimos bastante lejos que finalmente me eché a reír. Lo pusiste en la zancadilla a propósito. ¿Y si te demanda? Ascher no pudo contener una sonrisa. No volverá a pasar. Por cierto, ¿rompieron el hilila? Sí. Jasper terminó la conversación. Asentí y no dije nada más. El tema se desvaneció. Para no volver jamás esa noche. Nuestra primera cita de verdad. Supongo que podría decirse que fue la primera cita de verdad entre Ascher y yo. Solo nosotros dos. Sin que nadie más se metiera. La suerte no estuvo de nuestra parte. Aunque. La película se retrasó media hora. Para cuando salimos del cine. Era casi medianoche. Paseábamos de la mano bajo el sendero del límite arbolado. La luz se filtraba débilmente a través del follaje cambiante. Manchado y adentro. Ninguno de los dos habló. Mientras nos acercábamos al campus. Murmuré. Ya pasaron los toques de queda. Lo sé, lo sé. Ascher dijo en voz baja. Sentía la palma caliente igual que la mía. Traje mi identificación. Mi mano estaba resbaladiza por el sudor de los nervios. Te reservé una habitación antes. Dijo. Me adelanté. Mis mejillas se sonrojaron al instante. Ah, ya veo. Se hizo el silencio de nuevo. Caminamos de vuelta al hotel. Todavía tomados de la mano. Después de recoger la llave de mi habitación en recepción, Ascher me acompañó hasta la puerta. Estoy justo al otro lado del pasillo. Si necesitas algo, solo toca. Una vez dentro.
Me volví hacia la figura que seguía de pie afuera. Ascher. Sí. ¿No dijiste que podía llamarte si necesitaba algo? Sonrió. Entonces. Tú. Volví a la habitación. Ascher. Su sonrisa se desvaneció. Pasaron unos segundos. Entonces dio un paso adelante y me besó. A diferencia del breve beso fuera de la escuela. Este fue más profundo y exigente. Me empujó suavemente hacia adentro y cerró la puerta tras nosotros. La oscuridad nos envolvió. Densa y cargada. Nuestras respiraciones eran calientes y ahogadas. Urgentemente sacándose el aire de los pulmones. Entonces algo se encendió. Un destello detrás de mis ojos, como una lluvia de meteoritos explotando. Ascher apoyó su frente en la mía. Chico, lento y ronco. He estado esperando este día. ¿Qué día? El día en que pueda besarte así. Sin reservas. Sobre la fina tela de su camisa. Sentí la intensa y salvaje corriente de su corazón. Latía con fuerza como si quisiera saltar a mi mano. Abrí la boca para decir algo más. Pero Ascher me hizo callar. Cállate un momento. Quédate conmigo. Le rodeé el cuello con los brazos y apoyé lentamente la cabeza en su pecho. Ascher. ¿Qué pasa ahora? Respiró hondo. Si de verdad quieres preguntar eso ahora, ¿cuánto tiempo crees que podré contenerme? Me siento tenso. Se rió suavemente y agarró el interruptor de la luz de la entrada. Acuéstate temprano. Me voy. Esta vez. No me atreví a devolverle la llamada. A la mañana siguiente me despertó sobresaltado el estridente timbre de mi teléfono. Se oyó una voz desconocida. Cargada de sarcasmo. Eco, eco. ¿No tienes vergüenza? ¿Qué te hizo Leela? ¿Para que le robaras a su novio? Todavía aturdida por el sueño. Escuché vagamente a Leela llorar al otro lado. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba. La llamada terminó de repente. Abajo desayunando me encontré con Jasper y Leela. Leela estaba pálida y demacrada. Agarraba la manga de la camisa de Jasper. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Ella volvió a llamarme anoche. Jasper. Dijiste que querías estar conmigo. Jasper frunció el ceño. Claramente irritado. Fuiste tú quien mencionó la ruptura. ¿Lo has olvidado? El rostro de Leela se quedó en blanco. Luego se giró bruscamente para mirarme. Las lágrimas corrían a raudales. La chica que la acompañaba de repente me atacó y me dio un empujón. Así que eres la mejor amiga. Menuda amiga. Leela confió en ti. ¿Y qué hiciste? Primero la hiciste sentir culpable para que rompiera. Y luego te alojaste en un hotel con Jasper. Si no te desvelo, mejor me pongo tu apellido. Leela se mordió el labio. Olvídalo. No seas así. La chica se quitó la mano con furia justificada. No tengas miedo. Conmigo aquí, nadie te va a intimidar. Vi una versión más joven de mí en ella. Hace años. Yo también luché una vez por Leela. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que no todas las personas débiles son amables. Pueden ser igual de insensatas y crueles. La chica sacó su teléfono. ¿Qué? Correo marcado como no válido. Demasiado tarde. Ya lo publiqué. Los canallas como tú deberían estar en la basura. Le di a Leela una mirada débil y medio sonriente. ¿Eso le dijiste? Como siempre. Leela se encogió. Lo siento. Eco. No pude detenerla. Me giré hacia la chica. No lo sabes. ¿Verdad? Fue Leela quien me animó a confesar. Y el día que lo hice. Se reunió con Jasper. Me miró. Sin impresionarse. ¿Crees que me lo creo? ¿Dónde están las pruebas? Tienes razón.
Leela prefería los mensajes de voz. Así que no había registros de chat que lo demostraran. Pero el ramo que llevé ese día lo había encargado Leela. Y tenía el contacto de WeChat de la florista. Una vez, la florista me envió capturas de pantalla de su conversación con Leela. ¿Me pides confirmación? Tu amiga te encargó este ramo, pero pidió el nombre de otra persona en la tarjeta. ¿Solo para asegurarme de que estás de acuerdo? No pude contactarla. En la captura de pantalla, Leela dijo claramente que el ramo era para la confesión de una amiga. El mensaje en la tarjeta decía: Jasper, me gustas. La chica se quedó en silencio. Para entonces la publicación ya había cobrado fuerza. Me llegó una oleada de insultos. Incluso alguien había desenterrado la información de mi escuela. Miré a Leela con frialdad. Sin esa captura de pantalla, todo ese odio digital me habría caído encima. Leela. ¿Es cierto? Confrontada por la chica, Leela entró en pánico. Lo siento. Simplemente no quería que me odiaras. Leela siempre tenía una excusa. Siempre una forma de hacerse la víctima. La chica contuvo sus emociones. Luego se volvió hacia mí. Pero incluso si eso es cierto. Seguiste durmiendo con Jasper en un hotel. Antes de que ella pudiera terminar. Internet habló por mí. ¿La confundieron con otra? Hecho literalmente besó a su novio en la puerta del colegio ayer. ¿En serio? Su novio es mucho más guapo que Jasper. ¿Por qué se rebajaría a seducirlo? Justo entonces, Ascher apareció a poca distancia. Echo. ¿Qué pasa? Llamó. La chica lo miró con incredulidad. Ascher. Ascher dio un respingo. Me rodeó con el brazo. Y preguntó. ¿Qué haces aquí? Su mirada pasó de Ascher a mí. Lo comprendió. Oh, es solo un pequeño malentendido. Ascher observó a la multitud y su voz se volvió fría. Jasper. ¿Cómo es que tu pasado turbio sigue lastrando a Echo? ¿No te rechazó más de una vez? Jasper parecía completamente derrotado. Sí. Preguntó la chica. Confundido. ¿Pero Leela dijo que no permitiste que ella y Jasper estuvieran juntos? Solté una suave risa. Mantuve vínculos con ambos hace siglos. Pero Leela insistió en que debíamos seguir siendo amigos. Si no, no saldría con Jasper. La chica abrió mucho los ojos. Y todo esto no tuvo nada que ver contigo. Se interpretó a sí misma. Mientras Ascher y yo nos alejábamos. La chica estaba atacando a Leela. ¿Lloras como si fueras la víctima? ¿A quién intentas engañar? Viajé en tren toda la noche para estar aquí contigo, ¿y así me lo pagas? Suspiré y me volví hacia Ascher. ¿La conoces? Sí. Licenciada en periodismo. Ni siquiera domina el coito, pero ya intenta jugar a la justiciera. Me apretó la mano suavemente. Que se retracte. Luego lo informaremos a la escuela. Resulta que la niña tenía un don para escribir. Su relato vívido y dramático causó sensación en línea. Muchos comentaristas suspiraron. Hay gente que es un desastre, tonta y tóxica. Mejor mantenerse alejado. Los engañaron a todos. Qué lástima. Debido al escándalo, Leela fue denunciada por el comité disciplinario de la escuela. Desde entonces había estado de mal humor y retraída. Sus notas se desplomaron. Jasper. Mientras tanto, perdió la oferta del asesor de sus sueños. Se había emborrachado y le había hablado mal a un profesor. El día que mis padres llamaron para contármelo, yo acababa de recibir mi carta de admisión al posgrado. Algo le pasó a Jasper. ¿Qué? Lo atropelló un coche. Se aplastó el pie al cruzar la calle. Ahora lo están operando. Los médicos dicen que podría quedar discapacitado permanentemente. Fue todo tan repentino. Y con la preparación de la inscripción en pleno apogeo. No presioné para obtener más detalles.
Más tarde, cuando tuve tiempo de hablar con mis padres como era debido, me enteré de que Leela había empujado a Jasper. Pero cuando sus padres intentaron acusarlo, descubrieron que Jasper la había atacado primero. Legalmente, no se podía sostener. ¿Qué pasó después? Nunca lo supe. Sus vidas ya no tenían nada que ver con la mía. Ese día, Ascher aterrizó en Pekín. El sol de la tarde era suave y cálido. El otoño flotaba suavemente en el aire. Salté del taxi, solo para que una ráfaga de viento destrozara de inmediato el ancho que había arreglado con tanto cuidado. Ascher estaba sentado perezosamente en un poste de piedra. Una elegante maleta negra a su lado. Sus largas piernas se cruzaron con naturalidad. Levantó la vista y saludó. Hola, amiga. Hace tiempo que no nos vemos. Epílogo. Años después de la graduación. Ascher y yo. A pesar de nuestras agendas apretadas, volvimos a nuestro pueblo. Cuando el presidente de la clase se enteró, insistió en organizar una reunión. Esa noche volví a ver a Jasper y a Leela. Para ser sincero, al principio no reconocí a Jasper. No se parecía en nada al chico que recordaba. Llevaba traje y corbata. Empapado en sudor, entró cojeando en la habitación, repartiendo tarjetas de visita una a una. Vaya, presidente Jasper. Qué gran proyecto está llevando a cabo últimamente, bromeó el presidente de la clase. Si no fuera por ese tono burlón, no me habría dado cuenta de que ese hombre desaliñado era Jasper. Parecía raro. Casi avergonzado. Agencia inmobiliaria. Apenas sobreviviendo. Si alguno de ustedes necesita alojamiento, puedo ofrecerles un descuento. La sala quedó en silencio. Hoy en día, los agentes inmobiliarios lo tienen difícil. La mayoría de los locales en pueblos pequeños como el nuestro habían quebrado. Jasper nos vio a Ascher y a mí. Dudó antes de preguntar. ¿Se quedaron en Pekín? Sí. Respondí cortésmente, pero no di más detalles. Fue el presidente de la clase quien no pudo evitar soltar los detalles. Echo y Ascher no son una pareja cualquiera, estos dos abrieron su propia empresa en Pekín. Oí que les había ido bastante bien. Jasper se sintió aún más incómodo. Mantenía la cabeza gacha, bebiendo en silencio. Lila estaba sentada a su lado, pegada a su teléfono. Su mirada se desenfocó. Una chica a mi lado notó que la miraba y rápidamente me apartó. Sé que solían ser muy unidos. Pero déjame darte un consejo, no te metas. La última persona que la defendió fue un desastre. Parpadeé. ¿Qué quieres decir? El año pasado, Lila le pidió prestados 200 yuanes a un amigo para ayudar a un chico. Entonces el tipo huyó. La amiga enfermó. Y Lila no pudo pagarle. La vi empeorar hasta que su familia la llevó a la ciudad para que la trataran. Es una sanguijuela ciega y tóxica. Ayudarla solo te quema. ¿Cómo sabes todo esto? Se encogió de hombros. Jasper me lo contó. Asentí, pero no insistí. Por dentro. Era un mar de sentimientos. A mitad de la reunión, salí a usar el baño y respiré hondo en el patio trasero. Eco. La voz de Jasper llegó desde atrás. Me puse rígido y estaba a punto de irme. No tengas miedo. Se apresuró a decir. Solo quiero hablar. No tenemos nada de qué hablar. Al ver que no tenía ningún interés, dijo rápidamente, lo lamento. Si pudiera hacerlo todo de nuevo. Nunca habría elegido a Lila. Si ese día no hubiera sucedido, si hubiera sido tú, tal vez hoy sería yo. Sus palabras salieron atropelladamente. Temía irme antes de escuchar su gran confesión. Hice una pausa. Me giré para mirarlo. Jasper. ¿De verdad crees que toda tu vida terminó así solo por una mala relación? Ignoré a Lila. Cada una de ellas se caía de un rincón oscuro. Tus calificaciones. Tus planes.
Tus habilidades. Tu inteligencia. Tu visión importaba más que cualquier historia de amor. Eres miserable porque te hiciste miserable. No porque te lo haya hecho otra persona. Lila no te debe nada. Deja de culpar a las mujeres por todo lo que salió mal. Un compañero de clase me había dicho antes que los años difíciles de Lila se debían en gran parte a que Jasper la hundía constantemente. No soportaba la idea de que ella le hubiera arruinado la vida. Así que se vengó difundiendo rumores. Envenenando opiniones. Intentando arruinarla. Ahora alguien tocó la ventana, hora de terminar. Dejé a Jasper en silencio y me alejé. Al pasar junto a Lila, parecía que quería decir algo. No me detuve. Seguí caminando hasta la sala privada y me reuní con la multitud. La noche ya había llegado. Ascher estaba de pie bajo la farola, sosteniendo mi bolso y mi abrigo. Esperando. Cuando me vio, levantó el brazo para que yo le pasara el mío. Sonriendo. Dijo. Lila dijo que quería disculparse contigo. ¿Lo hizo? La vi. No respondí. Apreté los labios. Estaba de mal humor. Sin darnos cuenta, ya habíamos regresado a las puertas de nuestra antigua escuela secundaria. Habían pasado tantos años. Sin embargo, la escena permanecía prácticamente inalterada. En un rincón, un desgastado carrito de comida estaba cubierto con una tela impermeable. Él mismo y yo solíamos visitarlo todo el tiempo. Sigo aquí. Después de todos estos años. Ascher me tocó suavemente la cabeza. ¿Pensando en el pasado? Sí. El día antes de la graduación. Me caí mientras entregaba el trofeo de Ascher. Lila me esperaba fuera de la puerta de la escuela con 2 brochetas de alitas de pollo a la parrilla. En aquel entonces. La crió su abuela y apenas tenía dinero para gastos. Cuando me vio salir cojeando, me dio todas las monedas que tenía. Le dijo a Jasper que fuera a comprar antisépticos y se aseguró de que comprara el mejor. Estaba tan nerviosa que Jasper frunció el ceño. Cuando nos fuimos, su cara prácticamente gritaba, más les vale terminar juntos. Esa fue la última vez que nos vimos en la preparatoria. Después de ese día, cada uno emprendió su propio futuro. Y después de algunos giros desagradables, terminamos siendo desconocidos. Ya hemos bailado demasiado. Dijo Ascher. Es hora de que finalmente estemos juntos. A medida que envejeces, empiezas a darte cuenta de lo que realmente quieres. Quizás ella por fin lo haya comprendido. Ya no le importas. El viento trajo sus palabras a la noche silenciosa. Apreté los labios y dije en voz baja, esa fue la última vez que la ayudaré. Bien. La última vez. Tomé el brazo de Ascher otra vez. Y caminamos a lo lejos. Nuestras voces se fundieron con la brisa. Ascher. ¿Cuándo supiste lo que realmente querías? Siempre lo supe. ¿Cómo sabes que no estuve enamorada en secreto de alguien durante años? Pero casi perdimos nuestra oportunidad. No importa. Te habría encontrado de todas formas. Fin. La última llamada que hice antes de morir la colgó Jason. Estaba abrazando a otra mujer. La apreciaba como si fuera una joya preciosa. Esa mujer ya tenía la barriga embarazada. Y mi suegra la llamaba cariñosamente mientras le ponía el brazalete ancestral en la muñeca. Jason la miraba con dulzura y cariño. ¡Qué escena tan tierna y cariñosa! Por suerte, mientras se dirigían a Stiblae, su felicidad estaba a punto de verse destrozada. Porque la noticia de mi muerte pronto se difundiría. Flotaba en el aire y vi mi cuerpo acurrucado en la nieve del pequeño patio. Confirmé una cosa, ya estaba muerto. Quizás mi alma tardaría unos días en dispersarse. Me consolé. El móvil en el suelo parpadeó varias veces. Era una llamada de Jason. Para ser precisos. Era la llamada que estaba devolviendo. El teléfono siguió parpadeando hasta que se apagó por la protección contra bajas temperaturas. Jason. Ya es demasiado tarde para devolver la llamada.
Ya no puedo contestar. Al principio casi nunca suspiraba. Había planeado morir en silencio. Pero en ese momento, la nieve caía tan suavemente. Y el crujido del columpio se parecía demasiado al sonido que hacía cuando Haze me empujaba en el columpio cuando era niño. De repente quise despedirme de él como es debido. Ni siquiera sabía que tenía cáncer. Pero en cuanto llamé, me colgaron inmediatamente. Me detuve un momento y luego abrí los momentos de WeChat de Yvonne. Efectivamente. Había publicado otro vídeo. En la villa que Jason le compró, Jason y su madre la rodeaban, mimándola y cuidándola. El subtítulo decía, ayuda. Casi me están malcriando y haciendo el ridículo. Emoji de risa y llanto. Dejé el teléfono. Ya no quería ver la escena de Jason siendo cariñoso con otra persona. Se me encogió el estómago. Y el intenso dolor volvió a arreciar. Me arrodillé en el suelo, escupiendo grandes bocanadas de sangre. Y una gran parte de la piel blanca pura se tiñó de rojo al instante. Me costó levantarme y volver a sentarme en el columpio. En serio, iba a vender mi Ansari. Seguía causándome problemas incluso cuando estaba a punto de morir. La gente mayor. Las cosas viejas. Las escenas viejas. Ahora que tenía a una nueva mujer en sus brazos. ¿Cómo podía querer ver estas cosas que se habían ido hace tanto? Así que al final. Aún no me despedía de él. Recorrí con la mirada este pequeño patio lleno de recuerdos. Estaba ruinoso y desolado. Solo el viento frío soplaba por el pasillo. Mis abuelos ya habían fallecido. Y Jason y yo nos habíamos mudado de aquí hacía tiempo. No había nadie que lo cuidara. Salvo el columpio donde estaba sentado. Todo lo demás ya estaba en ruinas. Ya no se veía como cuando era niño. El ambiente no era el mismo. Y la gente tampoco. Me reí de mí mismo. El columpio se balanceaba. Y en el pequeño y tranquilo patio. De vez en cuando se oía el sonido de la nieve cayendo del granado. Me parecía oír a mi abuela gritar con cariño, invierno. Jason. Ven a comer los pasteles de arroz glutinoso asados. En la estufa. Los pasteles de arroz glutinoso, blancos como la nieve, estaban tostados y fragantes. Suaves y pegajosos. Jason partió un trozo. Lo soplé sin parar porque estaba caliente. Lo mojé en un círculo de azúcar blanco brillante en un pequeño cuenco de porcelana. Y me lo llevé a la boca. Rápido, se acabó un poco, lo siento. Sabe mejor cuando está caliente. Los pasteles de arroz glutinoso estaban deliciosos. Y mis ojos se curvaron de felicidad. Jason estaba feliz de verme comer felizmente. Y la expectativa en sus ojos quedó satisfecha. Estaba aún más feliz que si lo hubiera comido él mismo. Y soportó el calor para partir más pastelitos de arroz glutinoso para mí. Jason era muy amable en aquel entonces. Le encantaba consentirme. Cada vez que recibía golosinas o juguetes de sus padres, me los traía primero. Sostuvo los bocadillos con orgullo. Invierno. Dale una sonrisa a tu hermano. Si sonríes, te daré los bocadillos. Simplemente lo ignoré. Sabía que sonriera o me enojara, al final me los daría. Si me hubieras dicho entonces que Jason protegería a otra mujer en el futuro y dejaría que me abofeteara fuerte. Me temo que te habría maldecido por loco. Los padres de Jason estaban ocupados con el trabajo. Y mis padres estaban ocupados divorciándose. Así que ambos nos convertimos en niños abandonados y vivimos en casa de mis abuelos. Pero gracias el uno al otro, no nos sentíamos solos en absoluto. Luchamos juntos contra esos niños malos que nos llamaban niños salvajes. Hacíamos la tarea juntos después de la escuela. Nos dormíamos juntos en el escritorio. Y luego el abuelo nos fue despertando uno a uno. En invierno, cuando tenía 10 años, tuve fiebre alta repentina por la noche debido a la pudrición de pollo. Sucedió que todos los ancianos del pueblo habían ido a participar en el sacrificio ancestral. Y solo Jason estaba conmigo en casa. Jason ignoró el riesgo de infección. Desafié el viento y la nieve.
Y me cargó en su espalda al hospital del pueblo en plena noche. Estaba ardiendo y aturdido. Acostado boca arriba, gimiendo incómodamente. Me insistía. Invierno. No tengas miedo. Pronto estaremos en el hospital. No te sentirás mal después de tomar la medicina. Tenía solo 12 años por aquel entonces. La espalda de un adolescente aún era delgada. Pero apretó los dientes y me cargó durante varios kilómetros. Me agarré los brazos sin soltarlos ni una vez. Había una nieve interminable y desolada por todas partes. Me abracé a su cuello y escuché su voz. Me siento muy tranquilo. Así que, por favor, perdóname. No importa cuánto me haya lastimado después. No podía soltarme e irme libremente. Habían pasado unos días. Y mi cuerpo seguía tendido tranquilamente en la nieve. Pensé con preocupación que si alguien lo veía por accidente, seguramente se moriría de miedo. ¡Ay! Cuando pensé en morir y que todos los problemas desaparecerían, realmente no pensé que todavía tendría que preocuparme por los preparativos de mi funeral. Decidí ir a ver a Jason para ver si podía enviarle un sueño que le dijera que estaba muerta. Quizás después del embalsamamiento mi alma podría desaparecer. No había otra opción. En fin, no tenía a nadie más a quien recurrir. Su nombre seguía figurando en el mismo certificado de matrimonio que el mío. No sería exagerado pedirle al abogado Jason que viniera a recoger mi cuerpo. ¿Verdad? Antes de irme eché otro vistazo a la zona nevada. Cuando tenía 15 años, Jason me confesó su amor aquí mismo. Tocó a mi ventana una noche nevada y misteriosamente, dijo que quería mostrarme algo. Salí en pijama. Todavía aturdida. Jason me abrigó con un abrigo y me llevó con cuidado a la nieve. En medio del pequeño patio, había un enorme corazón hecho con huellas de pisadas. Impecable y completo. La nieve reflejaba la luz de la luna. Clara. Brillante y suave. Para entonces Jason ya se había convertido en un joven apuesto. Se sonrojó y dudó en hablar. Hasta que bostecé y fingí volver a dormirme. Jason se preocupó y soltó, invierno. Me gustas. Estaba tan consentido por él en aquel entonces que levanté la barbilla con arrogancia. ¿Necesitas decirme algo tan insignificante? Jason se quedó atónito por unos segundos. Luego vinieron a hacerme cosquillas. Enfadados y divertidos a la vez. Me reí sin control y les respondí de vez en cuando. A mí también me gustas, Jason. Todavía recuerdo cómo era Jason en ese entonces. Estaba feliz y reservado. Solo sabía tomarme la mano. Sus ojos brillaban. Me miraba sin pestañear. Como si quisiera recordar este momento en su corazón. Los copos de nieve caían lentamente como fuegos artificiales. Aterrizando en sus finas puntas y largas pestañas. Había un destello de luz en los ojos del joven. Y solo había espacio para mí. Para nosotros en ese momento, ese sentimiento ya era una comprensión tácita. Y de hecho no hacía falta decirlo en voz alta. Regresé flotando a la casa que Jason y yo compartíamos. De repente. Yvonne también estaba allí. Jason parecía un poco irritable. Caminaba de un lado a otro por la habitación. Finalmente la información se desvaneció y suspiró. Se detuvo en el balcón. Encendió un cigarrillo. Su expresión era indistinguible del humo parpadeante y nebuloso. Yvonne entraba a nuestra casa por primera vez y miraba con curiosidad las fotos de la pared. Los posavasos de la mesa del comedor. Y las mantas del sofá. Sacó un disco blanco de mi refrigerador y lo tocó con una sonrisa. Es plástico. Es muy duro. ¿Por qué está en el refrigerador? ¡Qué extraño! Jason se dio la vuelta. Eso es pastel de arroz glutinoso. Quedará muy suave al asarlo. Espera, pero era demasiado tarde. Yvonne ya lo había tirado a la basura sin darle importancia. ¡Pum! Apreté los puños. Si hubiera sabido que después de morir, Yvonne habría entrado descaradamente en mi casa y habría rebuscado entre mis cosas. Debería haberlo quemado todo antes de irme.
Yvonne sacó la lengua avergonzada. Uy. Mi mano fue demasiado rápida. Jason. No me culpes. ¿De acuerdo? Jason miró el pastel de arroz glutinoso que estaba en el bote de basura y guardó silencio un momento. Olvídalo. No tiene valor. Winter podrá comprarlo de nuevo cuando regrese. Yvonne tenía ojos inocentes. Cuando actuaba con coquetería. Era linda y tierna. Sacudiendo el brazo de Jason, lo cual siempre hacía que la gente se sintiera comprensiva. La última vez que la oí actuar así de coqueta. Estaba llamando al gerente Jason. En ese momento. Jason ya era un socio reconocido en un bufete de abogados y seguía muy ocupado. No había cambiado mi costumbre de llevarle comida. Ese día, cuando comí allí, estaba en una reunión. Así que dejé el termo y me fui. Cuando salí, descubrí que las llaves de mi coche se habían caído en el bufete. Así que volví a buscarlas. No sabían cuándo había terminado la reunión. Afuera de la oficina de Jason, oí a una chica quejarse con voz coqueta. ¿Por qué siempre hay tan pocos platos? Estoy harta de ellos. ¿No puede cambiar la receta? Abrí la puerta de golpe. Jason e Yvonne estaban sentados junto al escritorio. Compartían y criticaban la cena que le había preparado con tanto esmero. Mi tono fue un poco rígido. Jason se desvela mucho. Esta es una receta dietética especial hecha para él. Lamento no haber preparado uno aparte para la asistente Yvonne. Yvonne sacó la lengua. Miró a Jason con una expresión lastimera. Lo siento, gerente Jason. Nunca volveré a ser tan exigente con la comida. Jason no se dio cuenta de que algo andaba mal e incluso le dio un golpecito en la cabeza a Yvonne con algo de disgusto. Winter es constante y sensata. No le importará una nimiedad. ¿Crees que todos son tan infantiles como tú? No fue así en absoluto. En el pasado, Jason nunca quiso que fuera sensata. Desde la infancia hasta el inicio del amor. Desde la vieja casa y el pequeño patio hasta la bulliciosa ciudad. Siempre decía que el invierno debía ser despreocupado y feliz. Y él se encargaría de todo. Hasta que cumplí 17 años. Ese año, la familia de Jason sufrió una desgracia repentina. Su padre se lanzó de un edificio debido al fracaso empresarial. Y su madre lloraba todo el día. La realidad interrumpió de repente los días románticos e inocentes de nuestra juventud. Jason empezó a trabajar en varios empleos. Y las pesadas cargas sobre su economía y su espíritu lo dejaban sin aliento. En una rara ocasión en que nos vimos, no pudo ocultar su cansancio y se obligó a sonreír. Winter debería ser un poco más obediente ahora. No estaré a tu lado. Así que tienes que cuidarte. Sentí mucha pena por él y pensé que era hora de ser amable con él. Luego se hizo una pausa, lo siento. No le pediré que me prepare sorpresas. No dejaré que me llame para levantarme por la mañana. No dejaré que viaje tan lejos para acompañarme en mi cumpleaños. Y ya no le permito hacer tanto por mí. Para ayudarlo a pagar las deudas, también acepté trabajos. Sabía que no lo aceptaría. Así que cada mes transfería en secreto mi sueldo y los ahorros para gastos de manutención a su madre. Dejándome solo una pequeña parte para mí. Comencé con bollos al vapor, verduras y sopa gratis. Incluso soñé con cerdo estofado mientras dormía. Recuerdo que salí muy tarde del trabajo en la tienda de té con leche. De regreso me seguían. Corrí de vuelta al dormitorio antes de echarme a llorar, conteniendo el corazón. Ni siquiera me di cuenta de que me había torcido el tobillo. Y tardé varios meses en recuperarme cojeando sola. No le conté nada de esto. Pero Jason seguía muy culpable y siempre pedía perdón. Decía que había dejado que Winter sufriera con él. Dije que estaba bien, Jason. La vida es larga. Podrás ser amable conmigo de nuevo en el futuro. Los ojos de Jason estaban rojos mientras me frotaba la mano en el pecho una y otra vez. Invierno. Nunca me dejes. ¿De acuerdo? Seré bueno contigo el resto de mi vida. Lo seré.
Lo dijo tan en serio que casi me quedé sin palabras. Tenía que creerle. ¿Cómo no creerle? Nos habíamos prometido una vida entera. Pero en tan solo 10 años, todo había cambiado por completo. Como si el mar se hubiera convertido en campos de moreras. Había dedicado todo el cariño y amor que sentía por mí en nuestra juventud a otra niña mimada y sonriente. De hecho, con indiferencia. Debería haberlo notado antes. Ya no me llamaba invierno. Y ya no se tomaba el tiempo de convencerme. Cuando me elogiaba por ser sensata y comprensiva con él. Había un atisbo de arrepentimiento en sus ojos. Lamentaba que aquellos días de juventud inocente y despreocupada hubieran perdido su brillo bajo el peso de la vida. En realidad, a medias. Cuando Yvonne entró al bufete y aún estaban en condiciones de licitación, sin necesidad de evitar sospechas, Jason me la había mencionado muchas veces. Hay una chica nueva que es muy traviesa. Realmente no sé qué hacer con ella. Parecía preocupado al decir esto. Pero había una sonrisa en sus ojos. Invierno. Es como tú de niña. Ni siquiera soporto castigarla. Aún así, no sospeché de él. Hasta que Yvonne se pasó de la raya y me provocó una y otra vez. Cuando se fue la luz en su casa de alquiler, llamó a Jason llorando. Después de emborracharse en una cena de negocios. Se aferró a Jason y no lo soltó. Lo obligó a cuidarla toda la noche. En el banquete de celebración. Le untó crema a Jason en la cara sin rodeos y luego lo besó. Sus colegas se congregaron a su alrededor y lo vitorearon. Gracias a ella. Discutí con Jason una y otra vez. Lo amenacé con el divorcio y le pedí que despidiera a Yvonne. Jason se frotó las sienes. Pareces molesta, Winter. Yvonne es una niña. Tú también eras muy inocente antes. Deberías ser quien mejor la comprenda. ¿Por qué no la toleras? Si despides a una joven por semejante razón, ¿qué hará en el futuro? Había una profunda decepción en sus ojos. Como si ya no me reconociera. Invierno. ¿Cómo pudiste volverte tan cruel? Durante las frecuentes peleas. Nuestra relación se volvió cada vez más tensa. Empecé a deprimirme y a sufrir insomnio toda la noche. Cada vez estaba tan cansada que quería irme. El joven Jason siempre aparecería en mi memoria. Se erguía erguido en la nieve. Sus palmas cálidas. Mirándome con ojos limpios y cariñosos. Seguía siendo el Jason que conocí. Mi Jason. ¿Cómo podía soportar tratarme así? No podía dejarlo. Así que tuve que dudar de mí mismo. ¿De verdad estaba siendo demasiado desconfiado? ¿De verdad eran inocentes? ¿Debería ser más generoso? Sin embargo, por mucho que discutiéramos, Jason se negaba a divorciarse. Y yo tampoco me decidía. Así que quedamos así, liados. Hasta mediados de verano. Fui al hospital a buscar el resultado de la prueba. En cuanto salí, me encontré con Jason. La entrada del ascensor estaba llena de gente. Tenía un brazo alrededor de la cintura de Yvonne y el otro protegiéndole el estómago. Temiendo que otros la tropezaran. Esa forma cuidadosa y delicada de tratarla me dolió profundamente en los ojos. Estaba de pie frente a la multitud. Agarrando el informe del diagnóstico de cáncer de estómago. Sosteniendo un teléfono que daba señal de ocupado. Bajo un sol abrasador de 4 grados. Por mucho que respirara hondo, mis dientes seguían temblando sin control. Esa fue la primera vez que los vi juntos con mis propios ojos. Toda mi tranquilidad y mis pensamientos se hicieron añicos en ese instante. En el momento en que Jason me vio, solo quedaron el pánico y la conmoción en su rostro. Dejé de lado toda la sensibilidad y la comprensión que había cultivado a lo largo de los años y abofeteé al que una vez amé tan profundamente. Le pregunté con lágrimas en los ojos, ¿a esto le llamas ser inocente? Antes de obtener una respuesta. Yvonne corrió hacia mí y me dio una bofetada fuerte. Me dejó atónito por unos segundos. Se paró frente a Jason con su pequeño cuerpo. Con cara de feroz. ¿Por qué le pegaste?
De niño Jason y yo nos peleamos muchas veces. Todos sabían que estaba bien golpear a Jason. Pero si alguien me golpeaba, Jason se volvería loco y lucharía con todas sus fuerzas. Nunca me habían golpeado así. Me consumía la ira. Para cuando recuperé el sentido. Ya estaba en una pelea indigna con Yvonne. Había gente observando la diversión por todos lados. Jason intentó separarnos. Durante el tira y afloja, Yvonne cayó al suelo con un grito de dolor. Jason inconscientemente me apartó y luego la protegió con fuerza tras él. Dijo con impaciencia. Invierno. Es todo culpa mía. Pero Yvonne está embarazada de mi hijo. Le harás daño si sigues así. Deja de armar un escándalo. ¿De acuerdo? Sentí como si me hubieran atravesado el corazón con una cuchilla afilada. Por ese incidente ya no podía quedar embarazada. Pensé que era una cicatriz común para Jason y para mí. Un punto doloroso que ninguno quería mencionar. Resultó que yo era el único que quedaba donde estaba. Tenía su propio mundo nuevo. Sentía un dolor agudo en el estómago. También tenía cortes en los labios. Y el sabor a sangre me llenó la boca. Recordaba vagamente qué había pasado. Jason me compadecía incluso si me mordía la lengua. Había gente observando la diversión por todas partes. Algunos charlaban entre ellos. Y otros grababan con sus teléfonos. Yvonne estaba protegida con fervor. Mientras yo permanecía allí, indefenso, rodeado de cámaras y rumores. Al menos no llores. Pensé. Contuve las lágrimas con todas mis fuerzas. No llores. No añadas otra broma a esto. Menos mal que vinieron los guardias de seguridad del hospital y nos separaron. También me sacaron del lugar más vergonzoso y miserable de mi vida. Esa noche Jason vino a buscarme. Cerré la puerta desde dentro y me negué a abrirla. Así que simplemente dejó a Darren sentado afuera. A través de la puerta. Siguió hablando. Sin importar si le respondía o no. Invierno. Esa niña fue un accidente. Bebí demasiado ese día y confundí a Yvonne contigo. Se parece mucho a ti. No pude evitar cuidarla. Pero realmente no planeaba traicionarte. Solo. Yvonne es una niña inocente. Está embarazada de mi hijo. Si no me hago responsable. ¿Cómo sobrevivirá? Lo siento. Invierno. Cuando nazca el niño. Puedes pegarme o regañarme como quieras. En ese momento le daré dinero a Yvonne y la enviaré al extranjero. Consideremos que adoptamos un niño. ¿De acuerdo? Entonces mi madre ya no te obligará. Winter. Nunca me divorciaré de ti. Te compensaré con toda mi vida. Invierno. Espérame. Jason venía a buscarme todos los días. Y Yvonne tampoco era fácil. Ella venía y armaba un escándalo cada vez. Quizás el último conflicto le había dejado con miedos persistentes. Temía que pudiéramos pelear de nuevo. Para asegurar el nacimiento seguro del niño, dejó de venir a buscarme. Solo me enviaba mensajes largos todos los días. Describiéndome la vida futura. Intentando apaciguarme. Cerré todas las cortinas y me acurruqué en la habitación oscura, completamente solo. Torturándome ojeando los momentos de Yvonne. Observando las muestras de cariño que me mostró deliberadamente. Tuve un calambre en la pierna en mitad de la noche. Por suerte me dirigí a Astilly. El señor Jason me masajeó las piernas toda la noche. Por fin conseguí la edición limitada que tanto ansiaba. El señor Jason es genial. Hay gente que simplemente tiene mala suerte y se pregunta por qué los hombres la abandonan. ¡Qué gracioso! Jason seguía enviándome mensajes con entusiasmo. Winter. Espérame un poco más. Era tan ridículo. Parecía creer que solo se iba un rato. Y yo siempre lo esperaba donde estaba. ¿Esperando qué? ¿Esperando a que naciera el niño? ¿O esperando a que muriera? Solo en ese momento me di cuenta de que en el fondo de mi corazón,
aún albergaba esperanzas en Jason. Así que resulta que nunca creí que se hubiera desenamorado por completo de mí. Aunque eso significara la muerte. Aunque fuera la muerte en algún lugar de mi corazón, aún albergaba una leve expectativa. Esperaba que se llenara de remordimiento al saber que había muerto. Esperando que pudiera empatizar con mi dolor. Esperando que se sintiera sinceramente culpable conmigo. Después de todo. Solo esperaba que todavía me amara. Aunque este trocito de amor necesitara estar despierto y muerto. ¡Qué estúpido! Fui tan estúpida. Claramente. Tenía ante mis ojos toda la evidencia de que no me amaba. Aún así, hice la vista gorda y oí sordos. Me sumergí de lleno en los restos de la relación muerta. Intentando en vano encontrar un ápice de preocupación en el viejo amor, ya podrido. Solo para consolarme por haber amado tan profundamente en esta vida. La noche oscura había terminado. Y toda la penumbra y la tristeza quedaron atrás en el ayer. La luz del sol caía generosamente sobre todos como una bendición. Y el mundo entero rebosaba vitalidad y risas. Solo mi alma pálida estaba vacía y rota bajo la luz del sol. No debería haber nada más cruel en el mundo que un amante que ha cambiado de opinión. Tras recibir el alta hospitalaria, Jason consiguió rápidamente un certificado de matrimonio con Yvonne, otorgándole a ella y al niño un estatus legítimo. Respecto al abuso en línea, Jason siguió con calma los procedimientos para emitir advertencias. Envió cartas a los abogados. Incluso demandó a una persona como advertencia para los demás. La indemnización y las disculpas de la otra parte se hicieron públicas durante medio mes. Jason era un abogado reconocido en el sector. Y gestionaba estos casos con soltura. El clamor en línea pronto se calmó. Pero Yvonne no estaba satisfecha. Con su naturaleza inquebrantable de nunca querer sufrir pérdidas, ya que había sufrido acoso cibernético por mi culpa. ¿Cómo no iba a buscar venganza? Empezó a escribir una publicación larga. En su descripción demasiado sentimental decía, ella y Jason eran el amor verdadero. Mientras que yo solo amaba el dinero y le insistía a Jason para que lo consiguiera. Como no podía quedar embarazada, la madre de Jason llevaba mucho tiempo deseando que Jason se divorciara de mí para que Yvonne pudiera casarse con alguien de la familia. Así que salió a testificar en una transmisión en vivo en el momento justo. La exesposa de mi hijo era muy materialista. Cuando estábamos en la universidad y salíamos. A menudo me pedía dinero para gastar. Era extremadamente codiciosa. Los registros de transferencia originales simplemente estaban retocados con Photoshop. Intercambiando al pagador y al beneficiario. Y luego mostrada. Tras ver su verdadera naturaleza. A mi hijo no le gustaba nada. Fue ella quien lo obligó a casarse con ella alegando estar embarazada. Después de casarse, se descubrió que no solo no estaba embarazada, sino que no podía quedar embarazada. Suspiró con un tono sugerente. Tenían una relación a distancia en la universidad. ¿Quién sabe qué habría estado haciendo? No pudo quedarse embarazada a tan temprana edad. Yvonne es una buena chica. Ese día en el hospital, golpeó a Winter para proteger a Jason. Y ha soportado tantas maldiciones inmerecidamente. Es una lástima para ella. Había lagunas en estas palabras. Y algunos lo intuían. Pero con el equipo legal de Jason presente, nadie estaba dispuesto a involucrarse en este lío. Y otros creyeron lo que dijeron. ¡Guau! La señora es genial. Protegiéndola con tanta valentía. El que no es amado es el tercero. A veces. Se conocieron poco después. Tengo muchísima envidia. Me pregunto cuándo se divorciará mi novio de su esposa. O podría morir también como Winter. Todo es lo mejor. Serán felices para siempre en el futuro. Los enamorados serán felices para siempre. Mis mejores deseos. Felicidad eterna. En la sala de transmisión en vivo. Bendiciones y regalos volaban por todas partes. Y yo me convertí en el vanidoso. Inmoral, avallana. Amarga. Y mi próxima esposa, que merecía morir prematuramente.
Jason se enojó mucho al enterarse y detuvo a Yvonne. Pero no me aclaró las cosas. Bueno. Ahora eran una familia. Una comunidad de intereses. Si me exoneraban de las acusaciones, ¿no sería una bofetada descarada para Yvonne? Después de todo, los muertos no son tan importantes como los vivos. El revuelo en Internet seguía en aumento. Muchas amantes apoyaron a Yvonne. La apoyaron. Y así terminó su éxito. Y por cierto, le echaron más leña al fuego difundiendo rumores sobre mí. Incluso me usaron de broma y retocaron fotos con Photoshop para provocarme. Espero que la esposa de mi novio sea el próximo invierno. Quienes se interponen en el camino del amor verdadero deberían morir con el invierno. El invierno es sensato. Espero que alguien aprenda de ella. Observé fríamente cómo me vertían encima agua sucia, una palangana tras otra. Un muerto. Un muerto que no puede hablar. ¿Cómo podría competir con esa gente viva y de lenguas sueltas? Lo que no esperaba era que en ese momento una voz me defendiera con firmeza. Winter es una chica muy simpática. No puedes difamarla así. La voz era ronca y triste. Era mi madre. La miré confundida. Parecía 12 años mayor que la última vez que la vi. En su rostro demacrado, su mirada era firme como la de un luchador. Después de que mis abuelos fallecieran, ella vino a buscarme una vez. Me rogó que viviera con ella. Ella estaba dispuesta a compensar los años de ausencia. Me negué a perdonarla por su ausencia de una década. Además, tenía a Jason en aquel entonces. Pensé que ya no necesitaba a nadie. Mi madre sostenía una muñeca de trapo que me había regalado de niña, y que luego le había devuelto. Lloraba desconsoladamente. Por sus palabras de culpabilidad, finalmente comprendí sus dificultades. Resultó que siendo muy joven, mi padre tuvo una aventura. Mi madre no soportó el golpe. Su depresión era extremadamente grave. No podía controlar sus emociones e incluso tenía alucinaciones, incluso auditivas. Tenía miedo de hacerme daño. Así que me envió lejos y recibí tratamiento sola. Inesperadamente. Cuando crecí, ya no la necesitaba. De forma aún más inesperada. Seguiría sus pasos y perdería la vida. A Winter le gustaba mucho Jason. Cuando me hablaba de su vida, cada frase era sobre él. Era tan devota. ¿Cómo podía ser la clase de persona que dijiste que era? Esa Yvonne es la tercera. Ella fue quien destruyó a la familia de otra persona y mató a mi hija. Yvonne entró en pánico. Ignoró la advertencia de Jason y usó todos sus trucos para lidiar con mi madre. Temiendo que la opinión pública se volviera en su contra, desenterró el hecho de que mi madre estaba divorciada y no tuvo contacto conmigo durante años. No te contactó durante tantos años. Ahora que estás muerto, ella viene. ¿No será porque es vieja y no tiene a nadie que la cuide y quiere extorsionar a costa de la vida de su hija? Con razón nadie la quiere. Es tan cruel. La vieja bruja solo quiere chuparle la sangre a su hija. Mi madre. De unos 50 o 60 años. ¿Cómo podría competir con Yvonne y sus fans en Internet? Me defendió débilmente. Ya que no pudo ganar la batalla en línea. Levantó un cartel en la entrada del bufete de abogados de Jason. Le pedía que saliera y me aclarara las cosas. Pero Yvonne lloraba y suplicaba, Jason, Jason. Es esa vieja loca la que me ataca ahora. No puedo evitar defenderme. ¿Verdad? ¿Qué pensarán los demás de mí? ¿Qué pensarán del bebé? Mirando al bebé. Jason seguía comprometido. Salió con cautela. Cuando vio a mi madre. Sus ojos se desviaron un poco. Auntie. Las cosas en línea se olvidarán pronto. Durante este periodo. Será mejor que no mires. Bofetada. Mi madre le dio una bofetada. Y el dedo que lo señalaba temblaba. ¿Qué te hizo Winter para hacerte daño? Tuviste una aventura. Y ella murió.
Y sigues echándole agua sucia encima. Jason bajó la cabeza y solo dijo: Lo siento. Te compensaré con una suma de dinero. Luego me di la vuelta y volví al bufete. Los guardias de seguridad retuvieron a mi madre, permitiendo que sus llantos resonaran en la entrada. Invierno. Mamá es inútil. Mamá te tiene lástima. Mamá no te enseñó bien. Por eso no podías ver a la gente con claridad. No veías a la gente con claridad. No veías a la gente con claridad. Murmuré. Y un sentimiento infinito de arrepentimiento me invadió el corazón. Lo lamenté. Debí haberlo sabido hace mucho si fuera importante. ¿Cómo pudo Jason no notar mi dolor y sufrimiento durante esos meses? ¿Cómo pudo dejarme morir sola? Si no fuera importante, ¿cuánto pesaría mi muerte? Esperaba que sufriera y se arrepintiera. Pero esta esperanza nunca debió depositarse en sus sentimientos y conciencia indignos. Debí haber tomado cartas en el asunto y haberlo empujado al infierno. Con esta constatación, la imagen del joven Jason en mi memoria se fue difuminando poco a poco. Y los grilletes que me habían atado desde el principio desaparecieron sin dejar rastro. No debería haber muerto. Son ellos quienes deberían haber muerto. Justo cuando me di cuenta, un suspiro que parecía de alivio resonó en el vacío. Una luz blanca cegadora me envolvió. Y mi alma se disipó gradualmente. Por cáncer gástrico en etapa temprana. La cirugía debe realizarse lo antes posible. Si el pronóstico es favorable, es posible que no sea necesaria la quimioterapia. Las palabras familiares resonaron. Y el rostro del médico frente a mí se fue aclarando poco a poco. Observé el entorno y el informe del examen en mi mano y me di cuenta de que había renacido. Renací el día que me encontré con Jason y Devon en mi vida anterior. El día más vergonzoso. Todo seguía en su tiempo. Tomé una decisión rápidamente. Por favor, organicen la cirugía lo antes posible. Usen el mejor plan y los mejores medicamentos. Cooperaré con el tratamiento de todo corazón. En mi vida anterior, tras enterarme de mi condición, estaba en pánico y perdida. Lo primero que hice fue llamar a Jason. Quería que me acompañara a tomar la decisión. Pero ahora sé que estaba acompañando a Yvonne a un control prenatal y no tenía tiempo para mí. Tras salir de la sala de diagnóstico, fui directamente a la entrada del departamento de obstetricia y ginecología. Efectivamente. Allí estaban. Jason ayudó a Yvonne con cuidado como siempre. Esta escena que me había roto el corazón y me había descontrolado en mi vida anterior. Al volver a verla, mi corazón se tranquilizó. Les tomé fotos y luego me di la vuelta y me fui a casa. Como me iban a operar, necesitaba descansar bien. Le envié las fotos a Yvonne. Pensó que la estaba interrogando y me respondió provocativamente: estoy embarazada del hijo de tu marido. ¿Y qué si me acompaña a una revisión prenatal? Es tu culpa por no poder tener hijos. Le envié el informe del examen de cáncer gástrico, junto con un mensaje. Me muero. Te dejo a Jason. Cuídalo bien. Yvonne respondió con un signo de interrogación, con recelo. No le respondí. El cielo primero destruye a una persona, volviéndola loca. Si no dejo que Yvonne se vuelva complaciente primero, ¿cómo cavará su propia tumba? Busqué información sobre la cirugía de cáncer gástrico. Después de leer unos 10 minutos, abrí con naturalidad la cuenta pequeña de Weibo de Yvonne. Como esperaba, Yvonne no pudo contener la alegría y publicó las conversaciones que habíamos tenido en su cuenta pequeña. El mensaje decía: hermanas, voy a ser la esposa oficial. Abajo había un montón de mensajes de felicitación para ella. En mi vida anterior, Yvonne usó esta cuenta para escribir largas publicaciones mostrando su cariño. Me calumniaban. Y ganó muchos fans. También los incitó a que me echaran agua sucia juntos. Muchas amantes llamaban a Yvonne maestra. Y le pidió consejo. Yvonne también estaba encantada de darles indicaciones. Era la amante de un rico hombre de negocios. Estaba ansiosa por quedar embarazada y convertirse en la esposa oficial. En mi vida anterior,
lo logró gracias a la instigación de Yvonne. Desafortunadamente, tras haber perdido el derecho a todo, la esposa de ese rico empresario no era tan fácil de intimidar como yo. Era una persona dura. De alguna manera, hizo que esa chica desapareciera sin dejar rastro. En mi vida anterior, después de tratar con Mo, ella todavía no podía descargar su ira, y había estado buscando al asesor militar de Mo. Como una esposa que también había sido engañada. Creo que al menos debería ayudarla a encontrar a Yvonne. Le envié la misma foto a Jason. Jason me llamó inmediatamente. Colgué. Volvió a llamar. Y apagué el teléfono. Igual que en mi vida anterior. Jason regresó a casa a toda prisa. Quería explicármelo. Esta vez no lo dejé afuera directamente. Estaba entusiasmado. Invierno. Escúchame, te lo explico. Fue solo un accidente. Después de que mi madre se enteró, amenazó con suicidarse si no manteníamos al niño en el vientre de Yvonne. Eran las mismas palabras de siempre. Todavía olía al perfume de Yvonne. Lo cual me dio asco. Podría haberlo echado y cortar todo vínculo con él para siempre. Pero eso sería demasiado fácil para él. Después de todo, lo supe enseguida. Él dejaría este matrimonio y empezaría una nueva vida con Yvonne. Así que me puse suavemente la mano en el bajo vientre. Parecía perdida. Jason. Si nuestro hijo todavía estuviera aquí. ¿Lo querrías así también? Esta frase me trajo recuerdos. El rostro de Jason cambió de repente. Estaba tan nervioso que no sabía cómo consolarme. Sus ojos estaban llenos de culpa y lástima. Invierno. Creí que no te gustaban los niños. Claro que lo pensaría. En aquel entonces, cuando nos acabábamos de graduar, Jason no era el socio elegante y respetado del bufete de abogados que es hoy. Como abogado en prácticas, Jason se sentía abrumado por los pesados y engorrosos expedientes diarios. Trabajar horas extras sin parar era la norma. Todos los días, después del trabajo, volvía corriendo a cocinarle. Sin siquiera probar bocado. Llevaba el termo y me apretujaba en el metro durante 1 hora para llevarle la comida. El accidente ocurrió en ese momento. Un día, un hombre que había perdido un juicio estaba en el bufete de abogados, preparándose para vengarse de Jason. Cuando la silla estaba a punto de caerse. Casi instintivamente me abalancé sobre él. El intenso dolor en la espalda me hizo ver todo negro. Oí a Jason gritar pidiendo una ambulancia. Su voz ronca. No me arrepentí de haber bloqueado ese golpe. Simplemente nunca imaginé que ya estaba embarazada en ese momento. Un feto de 2 meses es el más inestable. Ese golpe dejó inconsciente a nuestro hijo y me dificultó quedar embarazada de nuevo. Cuando desperté, Jason llevaba 2 días sin dormir. Tenía ojeras y la barbilla magullada. Me acarició la frente y me consoló con ternura, repitiendo que estaba bien. Mientras el invierno estuviera bien, todo estaría bien. En medio de esa noche me desperté en la habitación del hospital. No veía a Jason. Di un par de pasos y lo vi en el pasillo. Apretaba la cabeza y los puños contra la pared del hospital. Lloraba con los hombros temblorosos, reprimiendo los sollozos mientras repetía a la pared, lo siento. Invierno. Lo siento. Lo siento. Volví en silencio a mi cama de hospital. En ese entonces mi boca contenía un suspiro. Pensé, Jason. ¿Quién se pondría nervioso aunque me cortara el dedo? Jason, salía mucho, lo siento. ¿Quién dijo que me protegería? ¿Cómo podía soportar verme sufrir así por él? Tanto tiempo. Para aliviar su culpa. Siempre fingí que no me importaba y dije que odiaba a los niños más que a nadie. ¡Ay, qué desperdicio de preocupación! ¿Cuánto tiempo lo recordaría? En realidad, Yvonne no es tan inteligente. Y el corazón de Jason no es tan difícil de controlar. Solo se trata de usar su instinto protector. Sentimiento de culpa. Y un poco de crisis por haber perdido algo.